Hola, hola, mi querida comunidad de fanáticos de las estrellas y apasionados del entretenimiento. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro rincón virtual. Hoy, sus anfitrionas preferidas de las noticias de celebridades han preparado un banquete de chismes jugosísimos, una primicia que ha estado sacudiendo los cimientos de la industria y, por supuesto, llenando sus comentarios de preguntas ansiosas. Prepárense porque vamos a adentrarnos en uno de los misterios más sonados y hoy, por fin, vamos a desentrañar la verdad detrás de la explosiva declaración de Anne Ercel, rompiendo ese muro de silencio sobre los rumores de su amorío con Kerem Bürsin. ¿Es el idilio que todos soñábamos una realidad tangible, o estamos ante una cortina de humo de pura fantasía? Solo juntos podremos dilucidar las capas de esta fascinante historia. Antes de que nos lancemos de cabeza a este huracán de especulaciones, quiero hacerles una invitación que no pueden ignorar. Si aún no forman parte de nuestra familia digital, les extiendo la mano con un cálido abrazo. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo, créanme, no querrán perderse ni una pizca de lo que tenemos para ofrecerles. Aquí en este espacio nos dedicamos a destripar las noticias más recientes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, siempre con esa chispa que hace que todo sea comprensible y, lo más importante, divertido. Y para ser los primeros en enterarse de cada revelación, asegúrense de activar esa campana de notificaciones para que les lleguen los avisos al instante. Ahora sí, abróchense los cinturones, sirvan sus bebidas favoritas y pónganse cómodos, porque la narrativa que vamos a desplegar hoy tiene todos los condimentos para dejarnos boquiabiertos y reflexionando. Como bien saben muchos de ustedes que nos siguen fielmente, la conexión entre Anne Ercel y Kerem Bürsin se convirtió, desde el momento en que compartieron set en la aclamada serie Senkalkam, o como la conocemos en muchas partes del globo, Love is in the air, en un fenómeno absoluto. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan magnética, que era prácticamente imposible ignorarla. Era una electricidad que saltaba de la pantalla a nuestros hogares. Y sus seguidores, armados con una devoción que muchos desearían para sus propias vidas, no tardaron en empezar a tejer sueños de un romance floreciendo en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? Ver a dos seres humanos irradiando tal entendimiento mutuo, una complicidad que trascendía las cámaras, es un espectáculo que nutre la esperanza de todos nosotros, los románticos empedernidos que disfrutamos de estas historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas. Los rumores, como era de esperarse, se desataron con la furia de un incendio forestal. Cada fotografía compartida, cada aparición pública en la que sus miradas se cruzaban, cada comentario sutil pero significativo en las redes sociales, era analizado hasta el último detalle por la legión de admiradores de esta pareja, quienes, con un cariño que se palpaba en cada interacción, los bautizaron cariñosamente como Hanke. Durante un extenso periodo, ambos actores adoptaron una postura de sigilo casi monacal. Ante las inquisitivas preguntas de la prensa, acostumbraban a responder con una sonrisa enigmática, esquivar las respuestas con una profesionalidad impecable o recurrir a declaraciones genéricas que hablaban de una amistad sólida y un compañerismo laboral excepcional. Y siendo completamente honestos, esa cautela, esa aparente reserva, lejos de apagar las llamas de la especulación, solo lograba avivarlas aún más. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿por qué tanto misterio si no había nada que ocultar? O quizás si había algo, un tesoro de intimidad que deseaban proteger con uñas y dientes de las garras voraces de la fama. Era el dilema clásico que acecha a las figuras públicas, un torbellino de interrogantes sin respuesta clara. Los medios turcos, siempre hambrientos de una primicia que les garantizara titulares y ventas, desataron una avalancha de reportajes, la gran mayoría alimentados por supuestas fuentes cercanas, o testigos anónimos que parecían proliferar de la noche a la mañana. Hablaban de cenas íntimas a la luz de las velas, de viajes secretos a destinos exóticos, de la posibilidad muy real de una convivencia bajo el mismo techo e incluso, de planes de boda que ya se estarían gestando en secreto. Era un bombardeo constante de información, un torrente de datos, a menudo contradictorios, que sumía a los admiradores en un estado de incertidumbre perpetua, un mar de dudas donde la verdad se ahogaba. Y es precisamente en este punto, en el clímax de esta historia de rumores y anhelos, donde emerge la noticia que nos ha convocado hoy. Anne Ercel, la deslumbrante estrella que ha cautivado corazones a nivel global con su incomparable belleza y su carisma arrollador, ha decidido romper ese muro de silencio. Yo que tanto había alimentado las especulaciones. En una entrevista reciente a la que hemos tenido acceso exclusivo y cuyo contenido detallado vamos a desglosar para ustedes, Anne ha sido contundente, clara y directa.
Ha hablado, y lo ha hecho para desmentir categóricamente la gran mayoría de las fantasiosas historias que se han publicado acerca de su supuesta relación sentimental con Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Según las propias palabras de Hande, gran parte de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito y de lo que se ha rumoreado, es pura invención, el producto de la desbordante imaginación de ciertos medios y, quizás también, de la profunda ilusión de los fans, quienes deseaban con tanta vehemencia que su amor de ficción se transformara en una apasionante realidad. La actriz, reconocida por su elegancia innata y su carácter firme pero siempre sereno, abordó el tema con una madurez admirable. Explicó con detalle que si bien Kerem es un amigo a quien aprecia enormemente y un compañero de trabajo de una calidad excepcional, la naturaleza de la relación que los une no es, en absoluto, la que los medios se han empeñado incansablemente en retratar. Entiendo perfectamente que los fans deseen vernos juntos, porque la química que compartimos en la serie era algo verdaderamente especial, confesó Hande con una sinceridad que traspasaba las cámaras, pero la vida real, damas y caballeros, es un lienzo diferente. Siempre hemos sido amigos y siempre hemos sido compañeros. Y eso es exactamente lo que somos. No hay nada más allá de eso. Esta declaración, sin lugar a dudas, ha caído como un jarro de agua fría, un auténtico baño de realidad, para muchísimos seguidores que habían invertido sus esperanzas y construido todo un castillo de ilusiones alrededor de la pareja Hanke. Hande no se detuvo ahí, fue aún más allá al poner sobre la mesa la intensa presión mediática a la que tanto ella como Kerem están sometidos constantemente. Expresó con franqueza su frustración ante la constante invención de noticias, la falta de respeto a su privacidad y la forma en que sus vidas personales son convertidas en carnada para el consumo público. A veces sentimos que vivimos en una especie de burbuja, donde cada uno de nuestros movimientos se convierte en noticia, y lo que es peor, en muchas ocasiones, noticias completamente inventadas, comentó con un tono que denotaba un cansancio legítimo. Resulta agotador tener que salir constantemente a desmentir rumores que carecen de cualquier base real. Preferiríamos sinceramente que la atención se centrara en nuestro trabajo, en los proyectos que con tanto esfuerzo realizamos, en lugar de dedicarse a inventar historias sobre nuestras vidas privadas. Su testimonio, cargado de autenticidad, pone de manifiesto la cruda y a menudo despiadada realidad que enfrentan las figuras públicas en la actualidad, donde la línea divisoria entre la esfera profesional y la personal se desdibuja de manera alarmante y donde la opinión pública y los voraces medios de comunicación, a menudo, tienen el poder de dictar la narrativa, sin el menor reparo por la verdad de los hechos. Según los reportajes que han surgido, la mencionada entrevista tuvo lugar en un contexto de promoción de sus proyectos individuales. Hande se encuentra inmersa en nuevos y emocionantes desafíos profesionales, al igual que Kerem. Parece que la actriz sintió la necesidad y el momento oportuno para ser transparente, para poder concentrarse plenamente en su carrera y en su futuro profesional, sin el peso agobiante de las constantes especulaciones y los rumores infundados. Fue clara y concisa al mencionar que la amistad que comparte con Kerem es un vínculo que valora de manera profunda y que espera que perdure en el tiempo, pero insistió en que no hay espacio para malentendidos ni para alimentar expectativas que no se corresponden con la realidad. La forma en que lo expresó, sin trazas de agresividad pero con una firmeza inquebrantable, dejó meridianamente claro que está defendiendo su verdad, su espacio y su derecho a la intimidad. Ahora, la pregunta crucial que todos nos hacemos es, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para la relación que Hande y Kerem puedan mantener y, sobre todo, para sus fervientes seguidores? En primer lugar, es muy probable que asistamos a una notable disminución en la frecuencia de los rumores sobre un romance entre ellos. Sin embargo, no podemos subestimar la fuerza de la esperanza y la devoción. Es factible que algunos fans, aquellos que se aferran con uñas y dientes a la idea romántica de Hanke, se resistan a aceptar esta nueva realidad y continúen buscando indicios o pruebas que contradigan las palabras de Hande o que simplemente prefieran vivir en la ilusión. La esperanza, como bien sabemos, es una fuerza poderosa, y a veces resulta increíblemente difícil soltarla, incluso cuando la evidencia tangible apunta en una dirección completamente opuesta. Por otro lado, esta claridad por parte de Hande podría significar una liberación significativa para ambos actores, permitiéndoles deshacerse de la presión de mantener una fachada o de sentirse constantemente bajo el microscopio, vigilados y juzgados en cada aspecto de su vida privada. También es fundamental considerar el impacto más amplio de estas declaraciones en la propia industria del entretenimiento turco y en el colectivo de los medios de comunicación. La valentía y la franqueza con la que Hande ha decidido hablar, sin rodeos ni evasivas, podría servir como un catalizador,
animando a otras figuras públicas a adoptar una postura similar, promoviendo así una mayor transparencia y honestidad en la cobertura mediática. Quizás, solo quizás, esta situación sirva como un recordatorio necesario y contundente de que, detrás de las brillantes estrellas de televisión que tanto admiramos, existen seres humanos reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. Por supuesto, nunca podemos descartar la posibilidad de que existan matices en la situación que no se hayan captado completamente en los reportajes o que la dinámica de las cosas pueda evolucionar con el tiempo. El mundo del espectáculo es inherentemente fluido y las relaciones, ya sean de amistad o sentimentales, tienen la capacidad de transformarse. Sin embargo, basándonos firmemente en las palabras directas y sinceras de Anne Derzel, la conclusión más lógica y sensata que podemos extraer es que el romance que tantos esperaban, la historia de amor épica entre ella y Kerem Bürsin, al menos por este preciso instante, parece ser exclusivamente un producto de la ficción y de los profundos anhelos de sus seguidores. Es una historia que nació en el vibrante lienzo de la pantalla y que una gran multitud deseó ardientemente que trascendiera a la vida real, pero que, según la propia protagonista, no ha llegado a materializarse de esa manera. Entonces, para recapitular y consolidar los puntos clave de este fascinante desenlace que hemos analizado juntos, Anne Derzel ha decidido romper su largo silencio respecto a los persistentes y casi omnipresentes rumores que la vinculaban sentimentalmente con Kerem Bürsin. En una entrevista que ha resonado con fuerza, ha desmentido categóricamente la mayoría de las especulaciones, calificándolas como meras invenciones mediáticas y fantasías de los fans. Ha enfatizado con una claridad meridiana que su vínculo con Kerem se define por una amistad profunda y un compañerismo profesional excepcional, y que no va más allá de esos sólidos cimientos. La actriz ha expresado abiertamente su frustración ante la constante presión mediática y la intrusión en su esfera privada, manifestando su firme deseo de que la atención se centre, de una vez por todas, en su valioso trabajo. Esta declaración, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en la narrativa que los medios de comunicación y una parte significativa de los fans habían construido, con tanto esmero y expectativa, alrededor de esta popular y querida pareja. Quiero extenderles mi más sincero y profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarme en este minucioso análisis. Sé que esta noticia puede generar sentimientos encontrados, quizás decepción para algunos, pero como siempre ha sido nuestro lema aquí, nuestro compromiso es traerles la información de la manera más clara, honesta y objetiva posible. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría conocer sus valiosas opiniones sobre todo este asunto. ¿Creían ustedes firmemente en el romance de Hande y Kerem? ¿Cómo se sienten ahora con esta contundente declaración de Hande? ¿Consideran que los medios de comunicación han sido justos en su cobertura? Déjenme sus reflexiones, sus comentarios y cualquier otra inquietud que deseen compartir en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo. Su participación activa es lo que verdaderamente da vida a este canal, lo que nos permite mantener estas conversaciones tan enriquecedoras y entretenidas. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido y esclarecedor, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos a quienes también les apasionen estos temas. Y si aún no han dado el paso, suscríbanse para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más chismes intrigantes y sobre todo muchísima más diversión. Hasta la próxima, mis queridos apasionados del espectáculo.